Estamos empezando a hablar acerca del ministerio del Señor Jesús y el Señor cómo inicia su ministerio. Y vimos la semana pasada, Cristian Carlos estuvo compartiéndonos, y vimos la semana pasada cómo el Señor Jesús inicia su ministerio con el Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario que el Señor Jesús inicie su ministerio con el Espíritu Santo? Porque el hombre no sabe lo que es caminar con Dios. Y la única forma en que Cristo pudo hacer todo lo que hizo, porque Él fue obediente hasta la muerte, fue porque el Espíritu Santo estaba sobre su vida. Por eso es que cuando Él dice la palabra que está en Isaías 61, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los que están quebrantados de corazón, a predicar libertad a los que están cautivos, vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y cerró el libro. Cuando el Señor Jesús hizo esto, en el momento que el Señor Jesús cerró el libro, algo pasó en lo espiritual. Espiritualmente, algo ocurrió. Él mismo lo dijo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el reino de los cielos se ha acercado. Porque por años el mundo ha sido gobernado y dominado por el enemigo. Pero ahora su reino se ha acercado. Y el hecho de que el reino de Dios se haya acercado nos habla de que ahora las obras de Dios comienzan a realizarse. Es por esta razón que cuando Él entra en la sinagoga, se encuentra con un hombre que es religioso. Y se encuentra con un hombre que está endemoniado. Un hombre que estaba endemoniado, pero que por años había estado en esa condición, pero la gente no lo percibía y él mismo no se daba cuenta de que estaba endemoniado. ¿Pero por qué se manifiesta? Porque el gobierno de Dios entró. Y cuando el gobierno de Dios entra, es como una lucha de poderes. Es como por ejemplo, cuando uno mezcla agua con el aceite. ¿Se mezclan? No se pueden mezclar, se separan. Cuando Jesús entró a la sinagoga, ellos tenían que salir. Por eso comienzan a manifestarse. Sin embargo, la sinagoga era un lugar de tributo a Dios. Era un lugar de adoración. Era un lugar donde ellos se juntaban para conocer, para saber más acerca de Dios. Pero antes no se había manifestado, sino se manifiesta en ese momento. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el reino de los cielos se acerca a un lugar, algo tiene que ocurrir. En el mundo espiritual algo pasó. Cuando Jesús pronunció Isaías 61, el mundo espiritual fue afectado. De tal manera que como el mundo espiritual fue afectado, por eso es que el lugar donde Él iba, el reino de los cielos se acercaba, y cada vez que se acercaba, la gente era sanada, los demonios tenían que salir huyendo, porque el reino de Dios estaba con Él. Como hoy, el reino de Dios y su justicia, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que está en Jesús, ahora vive en nosotros. De tal manera que en el lugar donde tú entras, Dios entra. Donde tú te mueves, Dios se mueve. Él está contigo. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos creyentes no entienden esta verdad en sus corazones. Por eso es que muchos no disfrutan de la vida que quisieran disfrutar. Pero Jesús no solamente inicia su ministerio de esa manera y lo deja delegado a cada uno de nosotros, porque ahora nosotros, Él era el unigénito, luego fue el primogénito, y ahora nosotros somos en Cristo, somos hijos de Dios, pero somos hermanos en Cristo de Él. Y Él inicia su ministerio con la oración. Y ese es el punto que vamos a tratar hoy día. El ministerio de Jesús y la oración. Y hay mucho realmente para compartir acerca de este punto. Pero vamos a citar solamente algunos textos claves. Todos conocemos la oración del Padre Nuestro, pero no vamos a tocar hoy día esa oración. Porque ese es el modelo de oración que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos, es decir, a nosotros. Pero hoy día yo quiero tratar acerca de lo que está en Lucas, capítulo 18, y vamos a leer del verso 1
al 8. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18, verso del 1 al 8, y dice la palabra: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, diga conmigo, una viuda. Así es, la cual venía diciendo: hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Entonces, ¿por qué quiero compartir hoy día acerca de la oración? Porque el ministerio del Señor Jesús, nuestro Señor, está ligado a la oración. Vemos que inicia con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo Jesús es el segundo Adán. Y cuando Adán originalmente fue creado en Génesis, Adán caminaba con el Espíritu Santo. O sea, la comunión con Dios era a través de la vida que Dios le dio. Jesús inicia su ministerio, Jesús es el segundo Adán, con el poder del Espíritu Santo, pero Él nos enseña a orar. Y Él inicia su ministerio teniendo y llevando una vida de oración. Al igual que el Señor Jesús, nuestra condición como creyentes requiere de oración. ¿Cuántos saben que es así? Amén. Amén. Es así. Es así. La oración es parte vital en la vida de un creyente. Un creyente que no ora es un creyente que tendríamos que pensar si realmente es creyente. ¿Verdad? Porque la comunión que tenemos con Dios es una vida de oración. Porque cuando usted sale de su casa, cuando sube al carro, cuando está en un lugar, está continuamente pensando en Dios, ¿verdad? Porque esa es la comunión que tenemos con Él. Pero tenemos que separar un espacio, un lugar. ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos recibir respuesta a nuestras oraciones? ¿Amén? Necesitamos recibir respuestas. Cuando uno no recibe respuestas, comienzan a haber muchas dificultades en la vida del creyente. Pero el no recibir respuestas no necesariamente se debe a que la persona no tiene una comunión con Dios, necesariamente, sino que se puede deber a muchos factores. Y es probable que esa persona no reciba respuestas por muchas razones. Hay algunas preguntas que debemos hacernos en cuanto a la oración. Porque la oración no solamente es conocida a través de la palabra, pero la oración es algo que se usa en muchas religiones. ¿Por qué la gente en cada religión ora? ¿Y por qué reciben respuestas a sus oraciones? Estaba justamente el día de ayer, con mi esposa estábamos haciendo simplemente zapping. Y hay un canal que se llama Plus TV. Y ahora hay un programa que está dedicado a toda la parte mística, que lo dirige una chica, no recuerdo el nombre de ella, no importa tampoco, pero el punto es que ellos estaban hablando de la oración también. Fue el viernes creo que vimos esto, pero ellos estaban hablando acerca de la oración. Estaban hablando cómo el hombre se conecta a través de la oración con las diferentes cosas, con los diferentes, sus deidades, donde el hombre pone su esperanza, donde el hombre pone su fe. Entonces, ¿por qué la gente en cada religión ora y por qué reciben respuestas a sus oraciones? Cuando una persona visita a un brujo, los brujos también oran y mencionan el nombre de Jesús, por si acaso. Es así.
Aunque la gente ora también a imágenes de animales o imágenes de la naturaleza, sean cosas que el hombre haya hecho o imágenes artificiales, pero lo interesante es que reciben respuesta. Hay mucha gente que recibe respuesta. Yo conozco gente que me ha dicho, si yo le recé, yo le dejé una ofrendita, una medallita de plata, una sortija de oro, cosas así en estas iglesias donde están estos diferentes santos y le dice, yo le rezaba a San Judas Tadeo y él me cumplió un milagro. Hacen milagros. Hacen milagros. En los ídolos hay un poder también, pero es un poder engañoso. ¿Cómo es la oración en el hombre que está separado de Dios? Vamos a verlo. Juan 8:44 es un verso que la mayoría de nosotros conocemos, porque siempre lo estamos mencionando. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando una persona que no conoce a Dios y que está separada de Dios, ¿qué clase de oración hace? Hace una oración para sus deleites, ora para sus deseos, ora para su conveniencia, ¿o no es así? Es así. O para lo que cree y piensa que es lo que debe tener, o que es lo que debe de recibir, de acuerdo a su criterio. ¿Cómo es la oración del hombre que está separado de Dios? Vemos un caso interesante en Hechos capítulo 8, verso 9, de un hombre, y la Biblia nos habla de un hombre que se llamaba Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad donde estaba y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, este es el gran poder de Dios. ¿Era el poder de Dios? Era un brujo. Era un engañador, como muchos hay en este tiempo, que se levantaban y usaban el nombre de Dios, pero Dios no estaba con ellos. Dios no estaba con este hombre que se llamaba Simón. Pero ¿cuál era la impresión que recibía la gente? Dice ahí, ¿verdad? Dice, a este oían todos, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían, este es el gran poder de Dios. Estaban atentos a él, dice en el verso 11, porque con sus artes mágicas, ¿qué dice? Los había engañado. Yo estaba viendo el otro día un video de cómo ministran algunos sacerdotes, pero no católicos, sino sacerdotes de las diferentes religiones que hay en la India, y cómo hay diferentes tipos de cosas, ataques de risa, ataques de la gente comienza a caerse, están temblando. No es una iglesia cristiana, son templos budistas, son de diferentes otros tipos de religiones, pero todos esos eventos comienzan a darse y pareciera que Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque el deseo que hay en el corazón de la gente es recibir una respuesta. La gente está buscando respuestas a su vida. La gente está buscando a alguien que solucione su problema. Y todos estos lugares se convierten en refugios. Refugios emocionales. Refugios de cualquier índole. Pero la gente busca esto y la sigue por un tiempo hasta que luego se decepciona. Porque algo ve y luego pasa de un lugar a otro lugar. Y esto me hace acordar mucho, porque el enemigo, cuando yo voy a la tienda y digo quiero un agua, y yo creo que estoy escogiendo la mejor agua, o creo que estoy escogiendo esta agua, pero yo no estoy escogiendo, solamente estoy tomando el agua que el sistema me brinda. Solamente cojo el agua que el sistema ya programó para que cualquiera de esas aguas que yo escoja, la tome y la beba. El mundo también está plagado de diferentes formas. El mundo está gobernado por un engañador que no quiere que conozcamos la verdad de la palabra, que no quiere que conozcamos lo que es correcto, lo que es verdadero. Y pone muchas alternativas y la gente está refugiándose, está buscando respuestas y se refugian. Para algunos su Dios es
su estilo de vida, su filosofía de vida. El ateo dice, yo soy ateo. ¿Por qué? Porque la ciencia le da la respuesta que él necesita, que esa persona necesita. Y no estamos diciendo que la ciencia sea mala, es buena, porque la ciencia va a llegar a Dios y confirma lo que Dios es. Pero el enemigo la ha separado de Dios. La ciencia no surge divorciada de la iglesia, se divorcian después. Porque el conocimiento surge con un propósito. Las primeras universidades que existen se crean con el propósito de acercar al hombre a Dios, pero luego se separaron. Se separaron. No tenían por qué separarse. Entonces este hombre, Simón, le daba respuestas a la gente, ¿o no? La gente estaba escuchando atentamente y decía, este hombre es un hombre de Dios. Claro, acá la Biblia dice, este es el gran poder de Dios, porque veían cómo él operaba, veían cómo él trabajaba y parecía que era de Dios. Verso 11 dice, estaban atentos a él porque sus artes mágicas, porque con sus artes mágicas los había engañado. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo el mundo está engañado? La gente afuera está buscando respuestas y sabe, usted y yo tenemos la respuesta. El Evangelio es la respuesta. ¿Por qué el Evangelio es la respuesta? Porque el Evangelio es la respuesta de Dios para el problema del hombre. El hombre tiene un problema que no puede solucionar y busca y se va a cansar. Como el pez está fuera del agua, va a llegar un momento en que se va a asfixiar. En lo natural nosotros sabemos que ese pez se va a morir. Así es como Dios nos vio. Dios lo vio al hombre con misericordia, pero inmediatamente le envió la respuesta. La respuesta es su Hijo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. La respuesta de Dios al problema del hombre siempre estuvo disponible para el hombre. Y los hombres en la historia que encontraron esta respuesta vivieron una vida no solamente extraordinaria, sino que cambiaron sus generaciones. Fueron la respuesta de Dios para las generaciones de toda una época. Como el caso de Noé, el caso de José, el caso de Moisés, el caso de David, el caso de Samuel. Cada uno de ellos trajeron respuestas porque Dios estaba con ellos, porque entendieron la promesa y podemos verlos escritos en el Salón de la Fama, que es Hebreos capítulo 11. Conocieron a Cristo, conocieron la respuesta y decidieron caminar con la respuesta en sus corazones y dijeron, esta es la respuesta para el problema. Por eso es que cuando miraban las circunstancias no la miraban con sus ojos, sino la miraban con los ojos del Evangelio, con los ojos de Dios, porque el mundo ya no los podía afectar y tampoco los podía contaminar, porque una vez que el hombre conoce la verdad, nadie te puede mover. Por eso es que el Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del mundo. ¿Libre de qué? Del sistema. Sí, de la opresión del diablo. Libre del poder del pecado. El pecado nunca más puede enseñorearse sobre la vida de una persona. Por eso está escrito 1 Juan 1:9. Porque Cristo resolvió el problema del pecado del hombre. Pero tus problemas, tus pecados, tus dificultades, tienes que ponerlas a cuenta con el Señor. Porque la Biblia dice, 1 Juan 1:9, por favor, Joe. Y ahí vamos llegando. El hombre tiene que solucionar el problema del pecado con Dios. ¿Por qué? Porque ahí lo que hace el pecado es separarnos de Dios. No nos permite ver el plan que Dios tiene para nosotros. No nos permite caminar. No nos permite avanzar. Dios quiere que avancemos. Porque Él ya botó Él ya derrotó. El camino está listo para caminar. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué pecado se refiere? A los tuyos y a los míos. A los que podemos cometer diariamente. ¿Qué tenemos que hacer? Confesarlos, declararlos. ¿Por qué? Porque el pecado ya no se enseñorea del hombre. Ya no tiene poder sobre la vida del hombre. Cristo nos dio libertad del pecado. Por eso lo que tenemos que hacer es venir y confesarlo, declararlo y no pecar más, obviamente. Poner a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Pero volvemos otra vez al texto anterior, Joel. Entonces dice, estaban atentos a él, a este brujo, porque con sus artes mágicas los había engañado, dice, por mucho tiempo. Pero cuando creyeron, ¿a quién? ¿Quién estaba ahí? Felipe. ¿Y quién es Felipe? Felipe es un testigo de Cristo. Dice, cuando creyeron a Felipe, ¿qué anunciaba Felipe? El Evangelio. ¿Qué anunciaba? Tienen que ir todos los domingos a la iglesia. ¿Eso decía? No, él iba y anunciaba la obra de Jesucristo. Cristo murió por tus pecados. Cristo pagó el precio para que tú no sufras. Cristo es el que resolvió tu problema. Tu problema es que estás separado de Dios y por más que hagas lo que hagas no puedes solucionarlo. Porque el hombre está muerto espiritualmente. No puede hacer nada para acercarse a Dios. Él comenzó a anunciar, ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias de que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el Evangelio? De dar buenas nuevas a los pobres, de sanar a los que están quebrantados de corazón. Esas son las buenas noticias. Eso es el reino de Dios. A pregonar libertad a los cautivos, a devolver la vista a los ciegos, a dar libertad a los que están oprimidos por el diablo y a predicar el año agradable del Señor. Para eso vino Cristo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Felipe? No, tú tienes que hacer esto, aquello. No, él no les estaba hablando de religión. Él anunciaba el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Entiendes lo que lees? Le dijo al etíope. ¿Entiendes lo que estás leyendo? No, como el etíope todos los años iba al mismo lugar a dar culto al Señor, a celebrar al Señor. Era un religioso. Todos los años iba a Jerusalén para darle a Dios lo que él creía que debería de darle. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a adorar a Dios a su forma, a su manera, en lo que él había aprendido. Pero cuando Cristo envía a Felipe, un testigo, ¿qué le dice Felipe? ¿Entiendes lo que lees? No, ¿cómo entenderé? ¿Y qué le mostró Felipe? Le mostró quién es Cristo, la obra de Cristo, el poderoso Evangelio. Eso hizo. Y cuando le mostró el Evangelio, este hombre comenzó a adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo también. Escudriñad las Escrituras. ¿Le dijo a quién? A los religiosos. Porque en ella ustedes, yo estoy parafraseándolo, dice en ella os parece, pero dice, yo voy a parafrasearlo, dice, porque en ella a ustedes les parece que está la vida eterna, porque todo el tiempo tratan de cumplir, hacer, y no estamos diciendo que eso no se debe hacer, debe hacerse, pero sistemas, formas, hábitos, sistemas religiosos. Pero le dice, pero si escudriñan bien, las Escrituras los van a llevar a mí. Es decir, a Cristo. Escudriñar bien las Escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. Pero no quisieron escucharlo. Pero Felipe, cuando se acercó al etíope, ¿qué hizo el etíope? ¿Qué impide que hoy día me bautice? Aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? ¿Creyó o no creyó el Evangelio? ¿Recibió a Cristo o no recibió a Cristo? Lo recibió. Recibió el Evangelio en su corazón y comenzó a hacer las obras de Dios. Entonces dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y el nombre de Jesucristo, dice, creyeron a él del Evangelio y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y dice, también creyó Simón mismo. ¿Quién creyó? El brujo. El brujo se convirtió. Gloria a Dios. Se desvió un poquito después. Bueno, no fue un poquito, fue un pocotón. Claro, porque entró el Evangelio, pero aún quería operar de acuerdo a su forma. Quería comprar el poder de Dios.
arrepiéntete, le dijo. Nadie puede comprar el poder de Dios. Entonces, también Simón mismo dice, y después de bautizado, estaba siempre ¿con quién? Con Felipe, porque estaba aprendiendo. Y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero esto era lo verdadero. Pero estas señales, prodigios y milagros eran el resultado de que el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo verdadero. Señor, ¿dónde debemos adorar? Ustedes, la samaritana, una mujer religiosa también, que conocía muy bien las escrituras, ella decía, Señor, ustedes, porque Jesús era judío, le dice, ustedes, y él lo reconoce como judío, ustedes dicen que debemos adorar en ese monte. Y aquí en Samaria, adoramos en este monte. ¿Dónde se debe adorar? Te aseguro que ni en ese monte, ni en aquel monte. Porque vendrán días, dice el Señor, en que se levantarán los verdaderos adoradores, que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque tales adoradores el Padre busca. Felipe se encontró con el etíope y el etíope fue uno de ellos. Vamos un poquito más allá, Joy. Hechos capítulo 19, verso 24. Estamos hablando acerca de la oración y estoy haciendo una introducción porque es importante saber de que existen muchas religiones. Estoy como Cristian Carlos, estamos en la introducción. No te preocupes que todas estas semanas continúan. Amén. Algunos se preocupan. Entonces, ¿qué estamos hablando de la oración? ¿Por qué? Porque el mundo también ora. Y el mundo también está buscando respuestas y se refugia. Y muchas religiones también sirven de refugio para mucha gente. Hechos 19:24 dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? No dice nuestra ganancia, dice nuestra riqueza, mucho dinero. Pero veis y oís que este Pablo, dice, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, dice, y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Usted sabe quién es Diana de los Efesios? Era la diosa de Éfeso. Y en el siglo III, Diana de los Efesios es convertida en María por una conspiración política que tiene Constantino, y lo que hace es a Diana, María hasta el siglo III no figura en la historia. Claro, figura como que fue la mamá de Jesús en la tierra, pero a Diana le ponen al niño Jesús en brazos, y por un tema político dicen que Diana es María y que Jesús es su hijo. Y a partir de ese momento, ¿es para qué? Porque no querían quedar mal con los de Efesios, con los de Éfeso. Entonces, lo interesante es que nos muestra esta escritura es que ellos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque el negocio se les acabó. Se les acabó el ingreso que tenían por causa de la platería. Y Pablo que está hablando y está persuadiendo a media gente y que les está diciendo que no son dioses lo que nosotros estamos haciendo. Él estaba predicando la verdad. Las respuestas de la gente
que no tiene a Cristo en su vida, que no tiene a Dios en su vida, son respuestas que el enemigo también puede traer. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 20. Y dice en 1 Corintios 10, 20, antes digo, y vamos a leer el 21 también, Joe, 20 y 21. Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? A los demonios, y no a quién. Pero hay gente que en su corazón cree que lo está haciendo a Dios. ¿Pero están en la verdad o están engañados? Están engañados. Están engañados. Y no quiero, ¿qué dice? Que vosotros os hagáis partícipes. ¿Con quiénes? Con los demonios. Por eso dice en el 21, dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Yo conozco personas, bueno, no directamente, pero y he escuchado de personas que van a la iglesia cristiana. Van los domingos a una iglesia cristiana y en la tarde se van a la iglesia católica. Se van en la mañana a la iglesia cristiana, y, en serio, no estoy bromeando, y en la tarde se van a la iglesia católica. Por si acaso, dice. Si no es acá, estoy allá, pero ya en los dos lugares estoy. Se está asegurando. Cree en su opinión. ¿Esa persona conoce a Cristo? ¿Tiene a Cristo? No, no lo conoce. No sabe. No sabe. Está engañada. O está engañado, ¿verdad? Acá no hay ninguno así, ¿verdad? No, yo sé que no, estoy bromeando. Amén. Pero, hermanos, el solo hecho de que una persona se incline ante algo, va a recibir respuestas de parte del enemigo para confundir, pero son respuestas que te pagan la factura, por si acaso. No son respuestas gratuitas, son respuestas que después te traen un facturón. Sí, el enemigo supuestamente te ayuda acá, pero te quita otra cosa, otras enfermedades, porque él es mentiroso. Y su único objetivo es sacar al hombre que saque su mirada del verdadero evangelio, que es Cristo. Cristo es el evangelio. Entonces Jesús, era necesario que él inicie su ministerio con el Espíritu Santo, porque el hombre no sabe lo que es caminar con el Espíritu Santo. El hombre que no conoce a Dios estoy hablando. No estoy hablando de usted y de mí, porque yo sé que usted ora al Señor y yo también. Pero el hombre sin Dios no sabe lo que es caminar con el Espíritu Santo, y el Señor nos enseñó un camino, cómo debemos caminar, cómo es que debemos de movernos. Él no hizo absolutamente nada sin consultarlo antes a Dios. Incluso antes de escoger a sus discípulos, Él oró al Señor. Y la Biblia nos enseña en Juan 6 que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. ¿Qué significa eso? Que cada persona que Jesús escogió, como los discípulos, por ejemplo, fuera porque el Padre le dijo a quién tenía que escoger. Él no hacía nada porque se le ocurría. Él tenía que orar y él tenía que hacer lo que Dios le dice que tenía que hacer. Ese es el nivel de comunión al cual el Señor quiere que nosotros entremos y quiere que nosotros lleguemos, porque Él está dispuesto a responder nuestras oraciones. Y nuestras oraciones podían verse reflejadas con lo que la Escritura dice en Jeremías 33:3, ¿verdad? Que es un verso que muchos creyentes conocen, y el verso dice algo así: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, o que tú aún no conoces, que tú no conoces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona que clama, ¿cómo clama? Clama con lo que él cree que necesita recibir. Clama con su criterio. Yo creo que yo debería, que necesito esto, necesito aquello, o yo creo que esto debería ser así. Entonces comenzamos a orar, pero ¿cómo oramos? De acuerdo a nuestra conveniencia, sin darnos cuenta. Y podemos ser muy espirituales,
O podemos ser muy santos, aparentemente, pero siempre nuestra oración va a estar, se puede ver contaminada, no es que va a estar, se puede ver contaminada con nuestros deseos. Pero ¿cómo Dios responde? Dios responde con lo que Él sabe que necesitamos. Por ejemplo, yo no veo en la vida de José que él está orando, Señor, no quiero ser esclavo. Bueno, no, si lo hizo no figura en la Biblia. Pero la esclavitud de José era parte del plan de Dios, ¿o no? Si él hubiera orado para no ser esclavo, ¿estuviera orando a favor o en contra de la voluntad de Dios? En contra. No vemos a Pablo lo vemos gozándose cuando está en la cárcel por lo que le están haciendo, por lo que le han hecho, pero no gozándose en lo que le han hecho, sino gozándose porque Cristo está con él. Nuestra mayor recompensa no es lo que Dios nos pueda dar. Nuestra recompensa es que caminamos con Dios. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es lo que nosotros tenemos que tener claro en nosotros. Jesús es Emmanuel, porque Él, cuando estuvo en esta tierra, Él estuvo caminando con Dios. Él caminaba con Dios, caminaba de la mano con Dios. Y nosotros tenemos que caminar igual. Y la manera en caminar con Dios es a través de la oración y del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, clama a mí y yo te responderé, no necesariamente la respuesta que da el Señor es lo que la persona está pidiendo o está esperando. A veces la respuesta va en contra de todo lo que esa persona está pidiendo. Y no lo entiende, probablemente, quizás. Y el punto es que, ¿por qué? ¿Por qué Dios responde? Pero ¿ustedes creen que si alguien clama a Dios no responde? La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho dice que ninguna palabra cae a tierra. Así como la lluvia cae y no regresa, sino que germina la tierra. Y su palabra también en nuestras vidas. Ahora, si nosotros clamamos a Dios, ¿ustedes creen que Él no nos va a responder? Sí, nos va a responder. Pero no nos va a responder conforme a lo que nosotros queremos que Él nos responda necesariamente. Nos va a responder conforme a su voluntad, a su plan. Él nos va a responder de acuerdo a sus caminos, no a los nuestros. Porque, hermanos, Dios no está acá para complacernos. Él es nuestra complacencia. Pero Él no es nuestro muchacho, Él no es nuestro chacho. Él no es pásame la mantequilla, pásame esto, haz esto, aquello. Que cada vez que necesites... No es así. Esa es una idea errada. Es una idea equivocada de acercarnos a Dios. Y nos acercamos a Dios muchas veces de esa manera porque no hemos aprendido cómo debemos acercarnos correctamente. Entonces cuando la palabra dice, clama a mí y yo te responderé, la respuesta que Él va a dar no tiene que ser conforme a nuestra respuesta o conforme a nuestros pensamientos. Siempre va a ser conforme a Él. Siempre va a ser conforme... ¿Por qué? Porque lo que Él tiene para nosotros es mejor de lo que yo pueda tener o no. Por eso es que la Biblia dice que todas las cosas, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. 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 El 100%. No el 99.9%. El 100% de las cosas que nos ocurren para los que amamos a Dios, el 100% de ellas nos ayudan a bien. Porque en la mente de Dios no hay voluntad mala, no hay un mal deseo, no hay un castigo, no hay, mira cómo te has portado, ahora te voy a destrozar. Eso a veces nosotros podemos hacer con nuestros hijos porque somos humanos, pero Dios no opera así. Él simplemente va a hacer lo que Él sabe que necesitamos. Es como que una persona va al médico y le dice, doctor, estoy enfermo, quiero que me ayude, que esto, que el otro. Y el doctor le dice, bueno, vas a tener que hacer esto. Ay, doctor, ¿estás seguro? Claro que estoy seguro, para eso he estudiado. Pero doctor, y a veces no nos gusta, ¿verdad? Hay cosas que no nos gustan, pero son necesarias. Son necesarias. Entonces, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él va a responder con su voluntad y nos va a mostrar lo que Él tiene.
Jesús inicia su ministerio con una vida de oración, porque Él es nuestro mayor ejemplo. 1, Él es el Señor. 2, Él es nuestro Dios. 3, a Él tenemos que mirar. A Él tenemos que mirar. Entonces, tenemos que comprender lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de sus hijos. Tenemos que orar con la confianza que Él tiene para nosotros. Tenemos que orar conforme a las promesas que Él ha dado. Y voy a leer rápidamente lo que dice Hebreos capítulo 13. Dice, cuando Dios hizo, capítulo 6, verso 13, perdón. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué juró el Señor? ¿Qué dijo? Diciendo, de cierto, ¿qué dice? Te bendeciré. ¿Qué más? Con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Es una promesa de Dios o no? ¿Es el deseo de Dios el bendecirnos? ¿Multiplicarnos? Claro que sí. Es la promesa de Dios. Y si es la promesa de Dios, yo tengo que tener la convicción en mi corazón de que eso es así. ¿Y qué dice? Y habiendo esperado con paciencia, dice el verso 14, alcanzó la promesa. Dice, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En el colegio, ¿verdad? ¿Estás seguro de lo que me está diciendo? Te lo juro por mi madrecita. ¿Verdad, sí o no? Te lo juro por mi mamá. Ah, ya, entonces está tomando a su mamá. Pero, o no es así. Porque alguien cuando juran y quieren afirmar algo, quieren jurar por alguien mayor. No existía en la humanidad alguien mayor que Él. Así que Dios juró por sí mismo. Y lo que Él juró es, Él dijo, de cierto te bendeciré. Hermanos, y la bendición no consiste necesariamente, es las cosas naturales, lo material, lo físico, las cosas que nosotros podemos obtener, son añadidura. Pero la bendición más grande que nosotros podemos tener es caminar con Él. Y esto es lo que lo que nosotros muchas veces estamos en el proceso de aprender. Porque no hemos aprendido a caminar con Dios en su plenitud. Dios quiere que aprendamos a caminar, a confiar en Él. Pedro, ponga mar adentro y echa las redes. Señor, toda la noche he estado pescando. Toda la noche. Y ustedes saben que los pescados están en la noche, ¿verdad? En el día se esconden. Pero como había escuchado antes la palabra, dijo, más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó sobre la palabra. Y al caminar sobre la palabra, ¿qué ocurrió? Una pesca abundante. Una bendición a tal punto de que tuvieron que llamar a otra barca para recoger la cantidad de peces. Eso está en Lucas capítulo 5. La pesca milagrosa. Pero a veces nos enfocamos, mira, cómo así Dios me va a bendecir. Pero no vemos la parte de lo que hizo Pedro, que en realidad es la verdadera enseñanza ahí. ¿Qué hizo Pedro en Lucas 5:11? Dice que él comenzó a ver lo que Dios le había dado y comenzó a mirar a Jesús. Muchos se quedan con lo que Él nos está dando. Pero dice que Él, dejándolo todo, lo siguió. ¿Por qué lo dejó todo? Porque Él entendió. ¿Qué entendió Pedro? Que en Él lo tiene todo. Hermanos, nuestra mayor bendición está en Cristo. Cristo es nuestra bendición. Cristo lo es todo. ¿Quieres que te diga algo? En Cristo no necesitamos más. En Él están cubiertas todas las cosas, todas las expectativas, todos mis problemas, todos mis roches se solucionan en Él. Él tiene que ser mi punto de partida, porque mi punto de partida en mi antigua vida era un mundo sin esperanza, afligido, adolorido. ¿Quién quiere seguir viviendo así? Nadie. Pero Él se mostró como la respuesta al problema de la humanidad.
Y Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mucha gente en las calles, allá afuera, que no están aquí, están muriendo. Están muertos. No están muriendo, están muertos. Me corrijo. Están muertos. ¿Y saben qué? Están esperando una palabra. Están esperando. Están esperando por los Felipes. Amén. Están esperando por los Pedros. Que Dios les hable, los manda a la casa de los Cornelios. Tienen muchas cosas buenas. Son gente, en el concepto del mundo, gente de bien. Pero están muertos. Y Dios quiere darles vida. Dios quiere rescatar sus vidas. Jesús no pudo hacer nada si Él no oraba. Él tenía que consultarlo todo. Por eso es que la Biblia dice, y Él enseña, en 1 Juan 5:14, esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, conforme, dice. Diga conforme. Repítalo por favor. Conforme. Dice, conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor desea hacer algo, pero conforme a su voluntad. No a la nuestra, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Pero ¿cómo nos va a responder el Señor? Conforme a su voluntad, no a lo que queremos nosotros. Dice, esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Y es suficiente con eso. Amén.